Buenos días, mis hermanos, ¿cómo estamos? Aquí estamos ahora nuevamente en este hermoso domingo, hermanos. Domingo 19 ya de julio, hermanos, ya pasamos el medio mes y además estamos el día de hoy iniciando una nueva serie de lecciones, un nuevo tema. Este tema es pregunta: ¿por qué necesito a la iglesia? Hermanos, y la lección del día de hoy se titula Estamos unidos. Qué importante es que el cristiano esté relacionado con los cristianos. Hermanos, en eso somos bendecidos nosotros. Gracias al Señor por estar unidos como iglesia. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nuevamente, Señor, ahora te damos gracias por ser tú nuestro Dios. Te agradecemos en el nombre de Cristo, Señor, porque tengamos respuestas a esta pregunta de este tema, de estas 6 lecciones. Señor, danos la bendición de poder tener respuestas, Señor, para ello. Y dánosla a través de tu palabra. Te rogamos bendiciones para mis hermanos en sus situaciones que ellos viven. Tú les bendigas, Padre. Dales, Padre Santo, de ti esa palabra tuya, útil para todo momento en la vida, Señor. En Cristo Jesús te agradezco, Señor, que permanezcamos siempre unidos a ti. En Cristo Jesús te lo ruego, Dios. Amén. Hermanos, hoy iniciamos esta nueva unidad de 6 lecciones donde veremos el porqué de la iglesia, la relación que como iglesia tenemos con otras iglesias aquí en nuestra localidad, la relación que debemos de tener con las iglesias de nuestro estado, de nuestro país y también a nivel mundial. Hermanos, creo que en estos tiempos difíciles que pasamos podemos ver qué importante es mantenernos unidos. Gracias a Dios por esos grupos que hay de WhatsApp, hermanos. Ese grupo de la PIB en WhatsApp es una bendición. Estar poniendo ahí nuestro agradecimiento a Dios, nuestras súplicas a Dios, nuestra intercesión. Incluso felicitar a nuestros hermanos que cumplen años. Hermanos, yo acepté entrar a un grupo de la convención regional y qué maravilloso es. No hay hermanos solamente de la convención regional, hay hermanos también de otros lugares de nuestro país, donde piden oración por el hermano que vive en Mexicali, piden oración por el hermano que está allá enfermo en Morelia, Michoacán, por el que está enfermo en Guadalajara, Jalisco, aquí con mis hermanos preciosos de la Laguna, ¿verdad? También, hermanos, es una bendición que los cristianos estemos unidos por un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Dios. El ser humano, hermanos, es una criatura social desde que fue creado. El Señor nos creó no para vivir aislados, sino para vivir unidos. ¿Qué dice la Escritura? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso de nuestra quiere decir que estaba ahí el Espíritu Santo, estaba el Hijo y estaba el Padre. No está hablándose de una sola persona, sino de 3 personas, que en este caso es lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, ustedes y yo debemos de reconocer que fuimos creados para estar unidos. Negar la necesidad de vivir en comunidad es luchar en contra del viento. Negar la necesidad de vivir en comunidad es querer nadar en contra de la corriente. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo habló de la iglesia. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio ejemplo de vivir en comunidad, de vivir unidos. Por Él fuimos redimidos por su sangre preciosa. La iglesia, hermanos, es una familia de fe en Cristo Jesús. Al ser redimidos por la sangre de Cristo, Él nos juntó en una unidad espiritual como miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo, en esta carta a los hermanos de Éfeso, va a mostrar el propósito eterno de nuestro Dios,
mostrando su gracia cuando Él creó a la iglesia. El apóstol Pablo nos habla sobre la identidad y los beneficios que usted y yo tenemos en Cristo Jesús al estar unidos. Les invito, hermanos, a pasar a nuestro primer punto del día de hoy en esta lección, en donde debemos de estar unidos. El primer punto le puse por título, Unidos por el Señor Jesús. Vamos a trabajar, les he mencionado desde la clase anterior al final, que las 6 lecciones van a estar basadas en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Lean, por favor, esta epístola a los Efesios. Hoy vamos a empezar con el versículo 20, 21, 22 y 23. ¿Qué es lo que esta carta nos dice en el capítulo 1? 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, en estos versos, él quiere y anhela que usted y yo entendamos la sabiduría de nuestro Señor al redimir a su pueblo por su gracia, una gracia bendita para que usted y yo, hermanos, no permanezcamos separados. No nos separemos, hermanos, estemos unidos, por favor. Fue por la grandeza del poder de Dios por la que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y por esa misma grandeza, grandeza llena de poder, nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre Celestial. Hermanos, ese poder de Dios en Cristo ahora permanece con nosotros y en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Pues para que permanezcamos unidos. Y al estar unidos, usted y yo juntos, unidos en el nombre del Señor, podamos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que andemos. Usted y yo, en nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro mirar, con nuestro escuchar, usando nuestros sentidos, hermanos, en todo momento estamos hablando del Señor Jesucristo. Tengamos cuidado cuando hablamos mal, cuando vemos mal, cuando oímos cosas que ya no debemos de oír, cuando tocamos cosas que no debemos de tocar. Hermanos, nuestra vida debe de reflejar el poder de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, con su exaltación, esa muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús y estar sentado a la diestra del Padre Celestial, el apóstol Pablo lo ve como una conclusión del plan divino de redención. Y esto, como un final de su plan, le permitió y le permite estar sentado a la diestra del Padre, y que es un lugar de honor y de autoridad. Hermanos, nadie como el Señor Jesucristo. Dejó su trono de gloria, vino y se humilló y fue como uno de ustedes y como yo, pero sin pecado. Él no pecó, hermano, nosotros sí, pero Él no. Y Él estuvo dispuesto a entregar su vida por salvarle a usted, por salvarme a mí.
y fue llevado al cruento madero, y allí en el cruento madero nuestro Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una bendición que Dios nos ha dado en Cristo. Y el Señor nuestro Dios exaltó hasta lo sumo a su Hijo Jesucristo, poniéndolo en un lugar de honor y autoridad sobre todo lo que concierne a este mundo y al mundo venidero. Hermanos, ya los hermanos los primeros cristianos, ellos ya creían en el cielo como un lugar verdadero, como la habitación donde estaba Dios, como donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y allí en ese lugar que ellos ya creían que existía, como es el cielo, asumían que Cristo fue exaltado y estaría sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, tal como lo dice Efesios 1:21. El mismo apóstol Pablo, pero en Colosenses 2:15 nos dice y nos afirma que el Señor Jesucristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde cree usted? En la cruz del Calvario, hermanos. Al ser exaltado nuestro Señor Jesucristo por Dios su Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, tal como lo dice la primera parte del versículo 22. Y al exaltarle nuestro Dios a nuestro Cristo bendito, Él le ha dado a esa iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, hermanos, que está unida por su amor, comprada por su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia es el cuerpo. Y nuestro cuerpo, el mismo apóstol Pablo se encarga de decirnos que es templo del Espíritu Santo. Hermanos, no llegamos más que a decir qué bendecidos somos por nuestro Dios. La iglesia de la que usted y yo formamos parte está llena de Cristo. Es maravilloso, hermanos, ver cómo hermanos de nuestra iglesia, como hermanos de otra iglesia de nuestra patria, de otra iglesia de otro país, están en oración por esa situación que vivimos en el mundo. Y todos estamos confiando y creyendo en el Señor. Y seguimos viendo a hermanos nuestros en la fe, en el sur de nuestra patria, los hermosos pies de los misioneros, hermanos, que pese a la pandemia, ellos siguen compartiendo el amor de Dios. Siguen discipulando, siguen hablándoles a otros de Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. En estos tiempos difíciles, hermanos, déjenme compartirles. En mi pueblo, ahora con el aparato de sonido, como no se juntan, pues está usando el aparato de sonido para hablar al pueblo los mensajes del Señor. Y hay una persona ahí cercana que ahora él se ha convertido a Cristo por estar escuchando el mensaje domingo tras domingo. Él se ha entregado a Cristo, ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, es una bendición que en tiempos difíciles el Señor sigue obrando. Les invito, mis hermanos, a que veamos la segunda parte de esta lección, Unidos, que nos habla de unidad. Pero ahora le he puesto por título la segunda parte, Unidos por su gracia. Y vamos a ver, hermanos, unos versículos muy conocidos y muy amados por usted y por mí. Es Efesios 2, 8 al 10 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos,
En el punto anterior, usted ya vimos que cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahora el apóstol Pablo aquí nos va a decir cómo se llega a ser parte de la iglesia. Hermanos, por la gracia inmerecida de Dios, llegamos a ser parte de la iglesia. Sí, hermanos. La iglesia está formada por salvados, por personas redimidas, por personas que han confesado que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor. No cualquier persona que entra a la iglesia ya forma parte de la iglesia, no, hermanos. Tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocer su sacrificio y creer en ese sacrificio. Saber que porque Cristo resucitó y Él vive, también nosotros viviremos y vivimos. Hermanos, esta salvación tan grande fue comprada por la sangre preciosa de Cristo. Nosotros no tuvimos más que reconocer su sacrificio. Entonces la salvación es por gracia. Gracia significa un favor inmerecido, algo que no merecemos. Y hermanos, es por gracia y es por fe. Así nos dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Gracia y fe son dos cosas que van inseparables, hermanos. Son dos cosas inseparables. Y podemos entonces ya decir y adelantarnos, la salvación no es por obras, no es por méritos humanos. Mucha gente cree que por obras se puede salvar. Y de esa manera se desvive haciendo obras por aquí, obras por allá, creyendo que con eso va a alcanzar salvación. Pero no, la palabra de Dios es muy clara aquí, que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia, hermanos, es la base de nuestra salvación. La fe es el medio por el cual llegamos a esa salvación. Es un don de Dios, dada por Dios, un regalo de Dios. Así que nos quede muy claro, no es por obras humanas, para que nadie le busque por ahí, para que nadie se gloríe tampoco. Todo esfuerzo humano que el hombre haga para alcanzar salvación es en vano, no procede así. Solo a través del sacrificio ya efectuado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado, hermanos, fue el único sacrificio aceptado por nuestro Dios, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, entonces la salvación es por gracia y fe en Jesucristo. En el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice que somos creados en Cristo para buenas obras. Hermano, si algo bueno hay en usted, si algo bueno hay en mí, solo puede ser por la obra de Cristo en nosotros y nada más. No soy bueno porque soy bueno, no. Soy bueno porque Cristo vive en mí. Si hay algo digno, es porque Cristo vive en nosotros. Al ser usted y yo obra de Dios, todo el bien que salga de nosotros procede de Dios, por la presencia del Señor en nuestras vidas, porque estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así que, hermanos, hay que manifestar las buenas obras que fueron preparadas para andar en ellas y que son para honra y gloria de Dios. Lo que usted hace es para darle honra y gloria a Dios. Las obras que usted realiza por bien de otros es porque Dios está actuando a través de usted. ¿Qué le parece, hermano? ¿Verdad que somos bendecidos por Dios? Somos bendecidos porque Dios nos usa para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras porque somos buenos, no hay ninguno bueno, dice la Escritura. Les invito a pasar al último punto, hermanos, y a este tercer punto le he puesto como título, unidos
como familia de Dios, y van a ser los versículos 19 al 22 de este capítulo 2 que estamos viendo ahora. Dicen así estos versículos 19, 20, 21 y 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, usted y yo, como dice el apóstol Pablo, ahora en Cristo Jesús hemos llegado a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que pasaba en tiempos de Pablo? ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, el pueblo judío siempre ha creído que es el único pueblo de Dios. Pero nuestro Dios nos muestra a través de la Escritura que el pueblo gentil, el no judío, al creer forma parte ahora de la familia de Dios. Somos hombres y mujeres que hemos sido aceptados, hemos sido adoptados. Ahora somos parte de la familia de nuestro Dios por la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso, qué bendición tenemos, hermanos, haber sido aceptados. Somos conciudadanos de los santos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hemos sido revestidos del Señor Jesucristo por su justicia. Él nos justifica, hermanos. Justificados pues por la fe. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos paz para con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Solo los judíos? No, también los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Y hemos sido, ahora formamos parte de la familia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20, hermanos, nosotros encontramos algo muy precioso también aquí. El apóstol Pablo enseña muy claramente en el versículo 20 que el evangelio, estas nuevas de salvación, la enseñanza del Señor Jesucristo, tiene una conexión muy estrecha, hermanos, con el antiguo pacto. Pues aquí se reconoce la consistencia del evangelio con la ley y los profetas. Con la ley y los profetas. El Señor Jesús dejó muy claramente que Él no venía a abrogar la ley, a quitar la ley, no. ¿Venía a qué? A cumplir la ley. Siendo el Señor Jesucristo la principal piedra del ángulo, nuestro Dios sigue día con día construyendo, y el creyente, sí, usted y yo, somos una parte integral de esa construcción que es la casa espiritual. Esa parte integral, hermanos, somos piedras que el Señor está usando para hacer un templo santo en el Señor. Por la pura gracia de nuestro Señor, por un favor que no merecemos, Él está haciendo en nosotros esa construcción para hacer un templo donde habita el Señor, y usted y yo podamos darle honra y gloria. No estoy hablando del templo físico, hermanos, sino del templo espiritual. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, debemos de dar honra y gloria. Él nos está formando día con día. No somos perfectos. Él día tras día está haciendo en nosotros esa nueva persona que Él quiere que seamos. Por eso cuando pasamos por pruebas, hermanos, Él está tratando de purificarnos, de enseñarnos a que dependamos totalmente de Él. Entonces, hermanos, como iglesia, al estar bien unidos en Cristo, reconocemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el creyente, sea judío o sea gentil, es hombres y mujeres que alabemos, demos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por hombres también como el apóstol Pablo, hermanos, que siendo lo que fue, se convirtió al Señor
Y Él lo vemos aquí dando honra y gloria al Señor. Así debemos de ser usted y yo. Demos honra y gloria a nuestro Dios. Y hermanos, permanezcamos unidos, por favor. Permanezcamos unidos. Estemos orando los unos por los otros. Hagámosle una llamada al hermano, a la hermana, a quien usted sabe que necesita de una llamada. Hágalo. Hágalo, hermano. Usted va a ser de bendición con esa llamada. Y recuerde lo que le he dicho siempre. Despréndase de lo que Dios le da. No se va a quedar sin comer, hermanos. Y si se queda, no pasa nada. Mire, si yo me quedo sin comer, no me va a pasar nada. Me va a ir bien. Hermanos, seamos de bendición a otros. El ser de bendición a otros quiere decir que estamos unidos en Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Ese es mi ruego al Señor. Y le invito a seguir leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, el próximo domingo va a ser el capítulo 3. Lea ahí el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Ahí va a estar basada nuestra lección. Hermanos, Dios le bendiga. Esa es mi oración. Oremos. Nuestro Señor, te agradecemos en Cristo Jesús cuánto nos amas y, Señor, que nunca se nos olvide que tú hiciste a la iglesia para estar unida. No la hiciste para estar dividida, Señor. Que oremos los unos por los otros y que oremos por aquellos hermanos de otros países también, Señor, que están sufriendo mucho. Aquí en nuestra patria se sufre, aquí en nuestro estado se sufre. Señor, pero eres el Dios que quiere purificar nuestras vidas. Tú quieres que cuando tú vengas, Señor, estemos limpios de todo, Señor. Que cada día nos purifiquemos para mostrar a este mundo, Señor, a un cristiano digno de ser llamado cristiano. En Cristo Jesús te rogamos, Señor, todo esto. Amén. Nos sustenta, nos alienta, nos levanta, nos perfecciona